que esto que va a hacer hoy traía a las personas específicas para lo que Él quiere en el día de hoy. No en vano nos trasnocha el Señor, ¿verdad? A los que predicamos. No en vano tenemos que pasar largas horas y muchas veces hacer a un lado lo que creíamos que ya estaba totalmente organizadito y el Señor nos dice, bueno, ahora vas a predicar. Eso es lo que el Señor hizo también. Me dice que tenía que hacer algo específico hoy, así que recibe esto por favor de parte de Dios. Es para ti hoy. No vas a pensar en, lástima que no hubiese venido fulano de tal, porque esa predicación era para fulano. Esta predicación es para mí hoy y para ti. Este tiempo es para mí hoy. Dios tiene algo para mi vida hoy. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Cierra tus ojitos por favor y dile, Señor, habla a mi corazón hoy. Pero algo más que eso vas a decirle, Señor, extrae de lo más profundo lo que necesita salir hoy de mi vida, de mi casa, de mi familia. Te pido, Rey del Cielo, que tú seas glorificándote. Te pido, Señor, que seas tú sanando lo que tenga que sanar. Dile, Señor, quiero ver algo nuevo en mi vida. Vamos a esa iglesia, díselo. Quiero ver algo nuevo en mi vida. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. No se escucha bien. Amén. ¿Sí me escuchan ustedes? Números capítulo 14, por favor. Vamos a leer los versos 1 y 2. Quiero que hablemos un poquito del contexto que es necesario. Sale el pueblo de Israel. Sale el pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor les da la orden de salir de Sinaí a otro lugar que se llama el desierto de Parán. Y allí suceden milagros, suceden cosas grandes. Entre ellas le dice el Señor a Moisés que envíe unos espías. Y estos espías traen unas noticias. Y todos ustedes saben que no creyeron, que les pareció muy difícil conquistar esta tierra. Y miren la actitud del pueblo en el verso 1 y 2 del capítulo 14 de Números. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y les quiero poner un poquito de contexto. ¿Saben por qué lloró el pueblo? Porque Caleb y Josué les habían traído buenas noticias. Y 10 hombres más que estaban con ellos dijeron, no podemos. Estaban viendo la tierra prometida, estaban palpando. A veces vemos nosotros que como que palpamos la bendición y como que se quiere ir un poco, como que quiere retardarse un poco, como que se nos quiere alejar en el tiempo. Y lloramos. Y se quejaron, digo conmigo, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, digo conmigo todos. Es decir, no hubo uno que no se quejara. Digo conmigo, se parece a nosotros. Amén. Qué buena convicción, así me agrega. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Lo leemos todos al unísono, por favor, a la cuenta de 3. Esta última expresión que está en el verso 2. 1, 2, 3. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
Los espías dicen, qué buena tierra es esta. La tierra que fluye leche y miel la estamos viendo. Solamente hay que pasar algunos escollos. Y ellos, su respuesta fue, ojalá muriéramos en este desierto. Ojalá muriéramos en esta tierra. Esa fue su expresión. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vamos ahora al mismo capítulo 14, pero al verso 18, por favor. Un poco más adelante. Dice así: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Vamos a leerlo nuevamente porque es que es importantísimo. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, es decir, Dios es Dios de perdón. Y aunque Él sea Dios de perdón, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¡Wow! Impresionante esto. Él puede traer perdón sobre nuestro pecado, puede traer perdón sobre nuestra iniquidad, pero repite conmigo, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Vamos un poco más adelante, verso 20. Vamos a leer hasta el 23. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El verso 18 era Moisés diciéndole al Señor, por favor, ten misericordia de este pueblo que murmura contra ti, este pueblo que dijo que ojalá muriera en el desierto. Y el Señor le responde a Moisés y le dice, entonces Jehová le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, tu oración ha sido escuchada, pero sin embargo, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¡Wow! Se complicó el asunto. Se complicó el asunto. Entonces, podemos resumir un poco. El pueblo sale. Hay una dificultad en el camino. Hubo rebelión en ellos. Su corazón se llenó de murmuración. Y dijeron, básicamente, lo que yo me quiero detener, dijeron ellos, ojalá muramos en este desierto. Y lo repiten, ojalá muramos. Estaban muy bravos. Habían expresado lo que había en su corazón. No pudieron soportar una dificultad en el camino. Todo andaba bien, pero no pudieron soportar que algo no saliera de acuerdo a sus planes. Vamos un poco más adelante, versos 29 y 30. 29 y 30. En este desierto, ¿sabe lo que está hablando Dios? Recuerden que el Señor dijo, yo los perdono, pero habrá consecuencias. ¿Versos qué le dije? 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 32. En cuanto a vosotros, los que murmurasteis, más o menos voy a parafrasear, los que dijisteis, ojalá muramos en este desierto, ojalá muramos, vosotros, verso 32, en cuanto a vosotros, los que dijeron eso, vuestros cuerpos caerán en este desierto, es decir, conforme a su dicho, así les será hecho. Con cuánta fuerza muchos lo dirían, ¿no? Con cuánta rabia, ojalá muramos en este desierto, y el Señor les dice,
de ustedes va a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo les parece? Y conmigo, fuerte. Difícil, ¿verdad? Eso se llama una maldición. Hay maldiciones que cargamos. Hace no mucho tiempo hablamos de maldiciones, pero me decía el Señor, no te puedes ir sin que te traigas este mensaje a mi pueblo. Es decir, o más bien, ciertamente yo tenía otra prédica y estaba preparando mis mensajes para llevar. Y me dijo el Señor, esa prédica que vas a llevar allá a España, se la vas a dejar en el corazón a mis hijos previamente. Porque hay muchos de ellos que la necesitan. Maldiciones. Cosas que un pueblo convertido, que va a la iglesia, muchos de ellos son fieles, otros no mucho y otros nada, pero que asisten a la iglesia, llevan consigo muchas veces por años situaciones repetitivas. También hablamos ya de esto, de cerrar ciclos, pero es que yo veo que hay muchos de ustedes que no pueden cerrar ciclos. Unos, otros no quieren cerrar ciclos, otros no se dan cuenta que necesitan cerrar ciclos. Algunos viven en maldición, algunos viven en situaciones difíciles que no pueden sobreponer. Y yo entiendo la vida cristiana como una vida de victoria, definitivamente. Definitivamente. Si tú lees Deuteronomio capítulo 28, nos dice que las consecuencias, es decir, no, las consecuencias de la desobediencia, pero las bendiciones de la obediencia nos perseguirán. Cuando tú ves un cristiano que no puede caminar, tú lo ves atado. Cuando tú ves un cristiano que definitivamente no puede despegar, hay algún lastre que carga. Eso muchas veces son maldiciones. Digo conmigo, maldiciones. Vamos a exponer un poco sobre eso. Lo hemos hablado muchas veces, pero es necesario que lo retomemos. Isaías capítulo 65, verso 23 dice, este es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, Dios no quiere que nosotros andemos en maldición. Dios, cuando escogió a su pueblo para salir de Egipto, no tenía como su propósito que murieran en el desierto. Ellos expresaron con su boca, ojalá muramos en el desierto. Y así como ellos lo expresaron, así sucedió. Miren lo que quiere entonces el Señor. Isaías 65, 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Es decir, tú eres bendito, esa es la voluntad de Dios, pero también tus hijos y también tus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Pero como lo dijo Moisés, tú que perdonas el pecado, pero que de ninguna manera tienes por inocente culpable, es decir, no tienes por inocente al transgresor, no tienes por inocente al que te ha faltado, sino que vienen consecuencias por haberte faltado. Como es la voluntad de Dios que seamos bendecidos, también Dios tiene leyes y Él no transgrede sus leyes. Él dejó impuestas unas leyes espirituales y unas leyes físicas, terrenales, que sobre ellas o bajo ellas tenemos nosotros que conducirnos. Yo les decía algún día que hay leyes que son indefectibles. Por ejemplo, tú decides hoy tomar tu vehículo y decir, me voy a cruzar todos los semáforos en rojo. Tal vez tú puedas cruzarte el primero, tal vez el segundo, y si no te ve un policía y te hace una infracción, tal vez en el tercero te encuentres con un camión, el cual te va a hacer reflexionar que lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo mal. Hay leyes que no se pueden transgredir. Una de ellas es la bendición, o unas de ellas son la bendición y la maldición. ¿Qué es una maldición, pastor? Una maldición es cuando Dios aborrece, detesta, execra, es decir, maldice. Vituperar también es una maldición.
Condenar a una persona es una maldición. Y hay algo que Dios, yo no tenía idea de qué era, y que hace por lo menos unos 20 años Dios me decía a través de mi esposa: hasta hoy llegó el oprobio en tu vida. ¿Sí te acuerdas, hija? El oprobio. Yo decía, ¿oprobio? ¿Y yo estaba en oprobio? ¿Y qué es oprobio? Me puse a investigar en esa época, ¿no? Oprobio es una afrenta, una deshonra. Y cuando entendí que era el oprobio, me di cuenta que, claro, yo había vivido casi toda mi vida en oprobio. Todo el mundo me tenía a mí como el más pequeñito. Todo el mundo hablaba de mí cosas malas. Nuestra familia no nos quería. Estábamos en afrenta porque estábamos en boca de todo el mundo. Se iban a pasear y a nosotros no nos llevaban. Después nos mostraban fotos y souvenirs de donde estuvieron. ¿Sí te ha pasado eso? Claro que a veces somos, o sea, hay que aclararlo, hay que diferenciarlo. A veces eso no sucede porque somos cristianos, o sea, eso es normal. En ese aspecto tú no estás en oprobio, en esa situación tú lo estás haciendo bien. Y no hay nada normal, la Biblia lo dice, que vamos a ser desechados por nuestra creencia, porque nosotros ya no pertenecemos al círculo de ellos. Y entonces el mundo de hoy nos dice que una fiesta sin licor no es fiesta. Entonces, como yo no tomo licor, entonces no me invitan a esa fiesta. No quieras pertenecer a ese círculo, porque de pronto vas a caer en maldición, de pronto vas a caer en oprobio. ¿Ok? Así que maldición es cuando tú estás viviendo una situación de la cual es difícil salir. Hay hogares que no caminan. Hay hogares que se tratan de levantar y vuelven y se caen. Así sucede con las finanzas, así sucede con nuestros hijos, así sucede con los proyectos que emprendemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay varias razones por las cuales estar en maldición. Vamos a analizarlas hoy. 4 categorías quiero ver hoy. Espero poder encerrar en estas 4 categorías las causas de una maldición. Hay maldiciones justas. Maldiciones justas. Éxodo capítulo 20 versos 3 al 6 me dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos de ustedes son hijos de idólatras? ¿Cuántos? Yo soy hijo de idólatras. En este momento no lo son, pero fueron idólatras. A eso me refiero. A eso me refiero. Mis papás no son idólatras hoy, pero fueron idólatras. Mis abuelos fueron idólatras. No sé si mi bisabuelo y mis tatarabuelos, pero estoy seguro que sí. Podría asegurar que sí fueron idólatras, que adoraron imágenes, que adoraron ídolos. Y ese tipo de conductas traen maldiciones. ¿Tú ya renunciaste a esas maldiciones? Si tú no lo has hecho, hoy tienes que hacerlo. No, pero yo no voy a una iglesia donde se adoren imágenes. Pero eres hijo, eres descendiente de idólatras. Y me dice la palabra del Señor que ese tipo de conducta trae maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Señor, yo te pido que tú reveles a cada corazón, que ningún corazón se resista, Padre Santísimo, que en este lugar no haya ningún sabio en su propia opinión, Padre maravilloso, que reconozcan o que reconozcamos la necesidad que hay de que tú saques, de que tú extraigas, Padre maravilloso, todo aquel impedimento para que nosotros podamos ser libres totalmente. Amén. Ok. Involucrarse en alguna forma de ocultismo. ¿Qué es ocultismo, pastor? Consultar horóscopos, cualquier tipo de adivinación, el tarot, la tabla Ouija,
La brujería, magia, astrología, telepatía, proyecciones astrales, aromaterapia. Aromaterapia. Ay, ¿eso tan sencillo? Aromaterapia, sí, aromaterapia. Eso es nueva era. Ahora hay una cantidad de terapia. Hay ritos, porque son ritos con piedras, con perfumes, con velas, con esencias, con fragancias, con etcétera, 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 etcétera. Tú, si has participado de eso, le has preguntado al Señor, ¿eso es voluntad tuya para mi vida? Yoga, etcétera, etcétera. Vamos a ver si aquí lo tocamos. Creo que sí. Astrología, aromaterapia, meditación trascendental, espiritismo, amuletos, péndulo, hipnotismo, lectura de cartas, lectura de mano, lectura de café, karate, supersticiones. ¿Quién es supersticioso aquí, por favor? ¿Quién tiene supersticiones? ¿Quién va a jugar fútbol y siempre se coloca el mismo par de medias? Eso es una superstición. ¿Sabían ustedes que en el mundo del fútbol, los que les gusta el fútbol, eso es muy común? ¿Me equivoco? Futbolistas de aquí de Aposento de Restauración. Hay técnicos de fútbol que jamás se quitan la misma camisa, es más, no la mandan lavar. Supersticiosos. ¿Se han visto cuando entran a la cancha y algunos entran saltando una patica, otros tocan el césped y se persignan y otros hacen una cantidad de cosas y sí, eso se llaman supersticiones. Cuando tú sales a la calle y te llevas el amuleto, la cadenita de tu abuelita, porque tu abuelita te dijo que eso te iba a traer buena suerte y tú, se te puede quedar el celular, pero no que se te quede la cadenita de tu abuelita. Tú estás haciendo ritos que al Señor no le gustan. A ti te protege la cadena que te dejó tu abuelita, el camafeo ese que te dejó tu abuelita, o las cenizas que tienes de tu abuelita, de tu tatarabuelita, de tu mamá o de no sé quién en tu casa. No voy a preguntar quiénes tienen cenizas de sus muertos en sus casas. Saca esa inmundicia de tu casa. Saca esa porquería de tu casa. Yo sé que estoy hiriendo susceptibilidades, porque algunos hasta esta mañana desayunaron y le llevaron un cafecito a las cenizas de la abuelita. Wow. Todo aquel que practica tales cosas está maldito. Tu casa está maldita. Conocí un caso hace unos días de alguien que tiene cenizas de 2 personas en su casa. ¿Qué es esto, por Dios? Sigamos. Hay un tema muy importante. Está en Salmos capítulo 51, verso 1. Este es el rey David. El rey David reconoce aquí en este salmo que él está maldito y que él transfirió una maldición. Miren esto, por favor. Todos atentos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis... ¿Tú qué me diste? 51, 5. Yo le dije 51, 1. Pastor, póngale cuidado, por favor. Pero el regaño te lo ganas tu papá. Yo me equivoqué, pero la culpa fue tuya. 51, 5. Dice: he aquí, miren esto tan importante. He aquí en maldad he sido formado. ¡Wow! Y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántos podemos decir: yo fui engendrado en pecado? ¿Cuántos podemos decir: yo engendré a mi hijo, a mis hijos en pecado? Lo repetimos. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Sabes cuándo se dio cuenta de eso David? Cuando se llegó a Betsabé.
Y como se llegó a Betsabé, la consecuencia de ese acto inmoral fue la muerte de su bebé. Ese bebé murió. Miren, ¿recuerdan ustedes la historia? Recordémosla un momentico. David entró en ayuno. David se postró y pidió perdón. Muestra de que fue perdonado es que tuvo el mejor de los hijos, el más sabio de la historia. Es decir, fue perdonado, pero la maldición trajo consecuencias. Por misericordia y solo por misericordia, nosotros estamos en este lugar. Porque Dios es Dios de misericordia, pero las consecuencias continúan. Y en pecado me concibió mi madre. La concepción en pecado trae maldición. La maldición impide la bendición de Dios en la vida de una persona y tendrá consecuencias en todo lo que haga. Di conmigo, en todo. Segundo, maldiciones impuestas. Estas maldiciones son aquellas que alguien profiere en contra de otra persona. Muchas veces se utiliza a un tercero, a alguien que intervenga, alguien que tenga autoridad espiritual. Por ejemplo, una gitana. Oiga, usted me puede hacer el favor, lógicamente esto no lo hacemos en el pueblo de Dios, espero que aquí en la iglesia no se haga, ¿no? Usted me puede maldecir a fulanito, es que me cae tan mal. Es que compró carro. Fue que ella se casó y yo no. Por 10,000 pesos he visto, por 10,000 pesos, por aquí estoy que hay grupos. Por 10,000 pesos te atraen al ser querido. Y por otros 10,000 te lo amarran por siempre. Aquellas maldiciones que una persona con autoridad espiritual profiere sobre otra. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo vimos ahora con el pueblo de Israel. Ojalá muramos en este desierto. Tal cual lo pediste o tal cual lo expresaste, así será. Una maldición que alguien, al invocar a gente de Satanás como brujos, adivinos, sacerdotes satánicos, espiritistas y gitanas, entre otros, profiere sobre una persona y que luego la consecuencia de esa maldición es estar bajo autoridad demoníaca. ¿Saben ustedes que la envidia es un sentimiento que puede atar a otras personas? Cuando tú la sientes, puede atarte a ti también. La envidia te puede atar a ti también. Yo he visto personas que van por la vida, esto digo a nivel espiritual, porque el Espíritu Santo te revela a través del discernimiento, personas que van con las manos atadas. Así, mira, atadas, así. Dios me ha mostrado personas así, atadas, así. Y con los pies también atados, juntos, los dos pies juntos. Y con una cinta sellando su boca. Y no solamente eso, sino entenebreciendo su pensamiento. Personas que no pueden pensar por sí solas. Personas que no pueden actuar por sí solas. Personas que no pueden caminar por sí solas. O si emprenden algo, inmediatamente después ese proyecto se va al suelo. Esos son maldiciones. Esos son maldiciones. Tercero, maldiciones bíblicas. Wow. Números capítulo 12, versos 1 y 10. Claro que vamos a leer otros más. Vamos a leer aquí porque de pronto Santiago se embolata. El pastor le dice las cosas mal. Miren esto, está tremendo. Proverbios capítulo 18, verso 1, parte A. Perdón, verso 21. Proverbios capítulo 18, verso 21, parte A. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Y Deuteronomio, esto se los regalo adicional. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti. Qué impresionante esto. Es decir, una maldición que Dios profiere queda en firme. Queda en firme. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hablando de la tercera y la cuarta generación. Tercero entonces, maldiciones bíblicas. Números capítulo 12, vamos a leer los versos 1 y 2. Dice, María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Los cusitas son descendientes de africanos. Muy probablemente esta mujer era morenita y ellos se creyeron de pronto de una casta muy alta y no querían que en su familia hubiese una persona de color. Así que criticaron a Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Resalta esto, y lo oyó Jehová. Jehová lo oyó. Ahora, verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros, los llamó, perdón, voy a darles el concepto general. Después de que ellos profieren estas palabras, el mismo Dios llama a Aarón y a María. Y les dice, vengan ustedes porque voy a hablar con ustedes dos. Ellos estaban dudando de que Moisés fuera profeta. Atento con esto. Estaban hablando en contra del profeta, hablando en contra del llamado, hablando en contra del elegido de Dios. Y los llamó a cuentas. Y miren lo que les dice entonces en el verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Mas no así con Moisés mi siervo, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Es decir, les habló, los amonestó, les dio la espalda y se fue. Pero como todo trae una consecuencia. Veamos el verso 10, creo que es. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Y qué fue lo que hizo María? Hablar mal del profeta. Cuando tú dedicas el tiempo solamente para criticar la obra de Dios, estás entrando en maldición. Déjame decirte, hoy te traigo ese mensaje de parte de Dios. Cuando tú dudas de todo, hay cristianos que sospechan de todo lo que se hace en la iglesia. Hay cristianos que dudan de todo lo que se hace aquí en la iglesia. Estoy hablando entonces ahora a mutuos propio, aposento de restauración. Eso es entrar en maldición, iglesia. Eso me dice la Biblia. Cuando yo critico todo lo que se hace, no aporto, pero sí critico. No doy ideas, pero sí todo digo, está mal hecho, se hubiera podido hacer mejor. ¿Saben una cosa, iglesia? Yo he entendido algo a través del ministerio, a través de todos estos años de ministerio. Y esta semana el Señor me lo confirmaba. Decía alguien muy bonito, me llamó la atención. Decía, Dios no me usa porque yo soy grande. Yo también digo lo mismo. Dios no me usa porque yo me lo merezca. Dios no nos saca a diferentes sitios porque nosotros seamos muy elocuentes o tengamos mucho para dar. Todo lo contrario, Dios me ha usado porque me sacó de lo vil y menospreciado. Yo no servía. Es más, de pronto para ustedes todavía no sirvo, pero para Dios sí.
No critiques la obra del Señor. Mira, tú quieres saber si algo es de Dios o no es de Dios. Te voy a dar la mejor de las pautas para que tú lo sepas. La obra de Dios permanece. Cuando no es de Dios, en días o en semanas ya no existiría. Pero si este ministerio lleva 20 años casi, es porque es la obra de Dios y Dios nos está respaldando. No por lo que nosotros seamos, porque tal vez somos el ministerio más pequeño que tú conozcas. Hay muchos otros ministerios y yo le doy gracias a Dios y lo alabo a Él, porque hay grandes siervos de Dios. Es más, aquí en la iglesia, y esto es algo que quiero decírselo hace mucho tiempo a ustedes, y yo creo que hoy es el día. Aquí se habla de las prédicas de todo el mundo, pero nadie comenta lo que se hace aquí en la iglesia. Es que el ministerio fulano de tal, es que el pastor fulano de tal. Déjame decirte que Dios está dirigiéndote a ti y a tu familia a través de estos pequeñitos. Y no me interesa parecerme a nadie. No me interesa que Dios me dé lo de nadie. Él me está dando lo mío. Lo que yo me merezco. Poquito o mucho, pero me lo merezco. Amén. Gracias, Señor. Tercero. Ya estuvimos en maldiciones bíblicas, ¿no? Entonces allí podríamos decir que este es parte A. La oposición a la autoridad, parte A. O ítem A. Segundo ítem. Los que maldicen al pueblo escogido de Dios. Muy de moda por estos días. Terriblemente de moda por estos días. Que te parezca o no te parezca lo que está ocurriendo en este momento en la guerra en la Franja de Gaza, yo puedo decirte algo de parte de Dios. Guárdate tus opiniones. Bendice al pueblo de Jehová. ¿Quieres que te lo lea? Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo el Señor a Abraham y a su descendencia. Y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repito, que nuestra reunión, que nuestra tertulia no sea hablar en contra del pueblo de Dios. Porque cuando tú hablas mal del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, estás trayendo maldición sobre tu vida. Eso ha sido siempre y continuará así por siempre. No podemos nosotros hablar en contra del pueblo de Israel. No podemos nosotros criticar y caer en contiendas, en críticas, en sarcasmos. Muchas veces preguntamos cosas que no nos corresponden. Yo te voy a decir por qué está sucediendo. Hay gente que dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Pero por qué? Porque esto es bíblico, iglesia. Le voy a decir algo, mi tip escatológico. Es bíblico que ellos se hagan odiar del mundo entero. Eso es bíblico. ¿Por qué se hacen odiar del mundo entero? Porque desde Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías, hace más de 2700 años, 3000 casi, algunos de ellos, está escrito que el mundo entero estará en contra de Israel. ¿Por qué? Por su manera de pensar, por su manera de vestir. Algunos los odian solamente por su apariencia física. Esto es bíblico. No así para nosotros. Nosotros no. Así como es bíblico que serán odiados por el mundo entero, es bíblico que todos los que los odien serán maldecidos. Lo repito, me salió bien. Todos, es bíblico que todos los odiarán, y es bíblico que todos los que los odien serán maldecidos. Yo moriré, iglesia, bendiciendo al pueblo de Israel. Yo y mis hijos, amén.
Yo y mi casa. Yo y mi casa los bendeciremos. Y el antisemitismo se hará más grande, se hará más popular. Si en este momento son odiados, espérate un tiempo más. Yo les dije a ustedes, no me voy a extender en esto, yo les dije a ustedes, atentos a que el conflicto allí en la franja de Gaza se extienda a otros países. ¿Vieron lo que sucedió acerca del bombardeo de Israel a los sirios? Juraron aplastar a Israel. Juraron aplastar a Israel. Esto es bíblico. Las naciones, Ezequiel capítulo 38, ya con esto termino esta parte. Ezequiel capítulo 38 nos dice que habrá una invasión musulmana sobre el pueblo de Israel. Cuando esa invasión musulmana esté ya a portas de acabar con Israel, entonces viene el Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia. Es decir, escúchalo, ya viene, ya viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Ya viene Él por su iglesia. Esto está sucediendo hoy. Muchas veces lo escuchamos nosotros de predicadores. Cuando yo era un niño se lo escuchaba a nuestros pastores. Hoy en día lo estamos viviendo. Tenemos la bendición de ser la última generación. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando venga de España les tengo una serie muy, muy linda para que estudiemos escatológicamente. Amén. Continuamos. El robar a Dios en el diezmo y en la ofrenda. Malaquías capítulo 3 versos 8 y 9 me dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Cuando tú le robas a Dios, ¿cómo es diezmar, pastor? Diezmar es sacar el 10% de tu salario, de tus ingresos, de tus ganancias. ¿Tú sabes qué es el 10%? Te voy a decir. Regálenme aquí, es que voy a hacerlo un poco gráfico. Regálenme aquí 10 personas. Vengan. Usted 10 aquí rápido. Vengan, 10. Uno, no me importa el tamaño, no me importa la cantidad de cabello, no me importa nada, que sean 10. Dos, no, pero aquí en hilerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Esperancita. Más para acá, mamá, más para acá. Para que quepan todos bien ahí. Esta ilustración se las voy a regalar a ustedes. No pensaba hacerla. Hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ok. Este es mi salario. Este es mi salario. Estas son las ganancias de mi negocio. Esto es mi ingreso, no importando cuál sea mi ingreso. Espero que sea bien habido, ¿no? Lógicamente, ¿sí? Porque Dios no bendice las ganancias deshonestas. ¿Sí sabían que Dios habla sobre eso? Dios no bendice las ganancias deshonestas, ¿sí? Es decir, lo que las personas se roban no es bendecido por Dios. Eso es maldecido. Entonces, aquí están nuestros ingresos. Y el Señor me dice de la siguiente manera: el diezmo apartarás para mí. ¿Tú qué entiendes con eso? Yo entiendo que cuando me dice apártalo es lo primero. Cuando yo tengo mi ingreso, ¿y tú qué haces ahí? Este es el diezmo. Ella, o sea, este es un pequeño diezmo. Pero dice Camilo, pero un muy valioso diezmo. Está ahí. Entonces me dice el Señor, aparta el diezmo para mí, aparta. Lo que yo entiendo es que, recordemos que este es el diezmo, se autodenominó diezmo. Entonces, lo que yo debo hacer cuando tengo mi ingreso es apartar. Entonces, yo aparto esto y comienzo a ver. Entonces no sé, la cuota del carro, la cuota del apartamento, el mercado que está tan... Los servicios, los que tienen hijos, pues yo también los tengo, pero gracias a Dios ya salí de eso. ¿Sí? Ya no tengo que pagar colegio, ni universidad, ruta, útiles. Usted no sabe qué es eso, mamita. Ya casi va a saber.
aparta primero el diezmo para mí. El diezmo lo debo separar. Cuando yo separo mi diezmo, ahora sí puedo hacer uso y cada uno de mis gastos sufragarlos, solventarlos. Cuando mi economía no es de esta manera, esta es la manera bíblica, separar el diezmo y luego lo mío, entonces yo entro en... No se diga más, sigan por favor. Gracias. Dale un aplauso al Señor por eso. Aquí vamos a entrar en un tema un poco complejo, que yo creo que nos atañe a muchos, a muchos. Maldiciones autoimpuestas. Maldiciones autoimpuestas. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Wow, lo que le sucedió al pueblo de Israel allí en el desierto. Lo leemos otra vez. Te has enlazado con las palabras de tu boca, es decir, con lo que tú dijiste, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Una cosa es, yo entiendo de esta manera, o lo voy a dividir en dos. Una cosa es lo que yo hablo cotidianamente en mi diálogo, en mi expresión normal, y otra cosa es todos los dichos que yo utilizo. Ay, casi me infarto. Ay, casi me infarto. Me dio un... No, soponcio, no, eso no tiene... Otra cosa, algo más, díganme algo con sentido. Dime. Casi me muero. Casi me muero. ¿Sí? No sé, hay tantas cosas que nosotros utilizamos, nos están viendo gente de muchos países, pero así somos en Colombia, coloquiales. Pero hay cosas que nosotros enlazamos nuestra vida. Lo dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. Te has enlazado con las palabras de tu boca, con lo que tú dijiste. Yo dije que este era un tema muy candente, sí. Yo no quiero tener hijos. Yo no me quiero casar. Hay épocas para todo, y yo lo entiendo. Créanme que yo lo entiendo. Hay alguien que dijo hace unos días, y hoy les voy a ser sincero, esto lo estoy hablando por cosas que puso el Señor en mi corazón. Parece gracioso, pero es muy serio. Alguien dijo hace unos días, ya hace un tiempito, cuando alguien de aquí de la iglesia le dijo, oiga, corrija su conducta, y esta persona le dijo, me parece a mí tan temerario, por ahora voy a reír, cuando tenga que llorar, lloro. Oiga, está en pecado, por ahora voy a disfrutar, cuando tenga que llorar, lloro. Pues déjeme decirle que lleva como 4 años llorando. Y le queda un largo camino para llorar. La consecuencia de su dicho va a tener una consecuencia bien fuerte. Yo te puedo decir que esta persona prácticamente lo perdió todo. Se enlazó con los dichos de su boca. Se enlazó con los dichos de su boca. Esa misma persona profirió una maldición extendida. ¿Tú serías capaz de decir una cosa de esas? Escuché hace no mucho tiempo, a principio de año, que tuvimos que ir a hacer fuimos convocados a hacer un trabajo. Escuchaba yo a alguien que decía, o que dijo, una mamá, que su hijo, eso fue hace muchos años, pero tanto mamá como hijo viven aún. Su hijo le hizo alguna pilatuna. ¿Quién no ha hecho pilatunas? Yo, por ejemplo, yo fui especial en eso. Si hay alguien al que tuvieron que reprender fue a mí. Hasta Dios me tuvo que reprender. Pero no sé qué pilatuna tan grande, y no fue tan grande, que su hijo le hizo a esta mamá. Y esta mamá le dio una golpiza terrible. Y lo último que hizo ella, contado por una de sus hijas, dijo, y le puso el pie en el cuello a mi hermano y le dijo, maldito el día que te parí.
dimos mal ejemplo. ¿Cuántas veces nos dieron mal ejemplo? Muchas veces, gracias a Dios, Dios nos sacó, a muchos nos sacó de lo que estábamos viviendo, pero comenzamos a vivir exactamente lo que vimos en nuestros hogares. Hoy es momento de ser libres, iglesia. Dios hoy nos va a hacer libres de cosas aunque ni siquiera nosotros sabemos, conocemos. Cosas que nuestras madres profirieron aún teniéndonos en el vientre, porque muchos hijos concebidos se convirtieron en un problema. Ahora, ¿qué va a decir la sociedad? Ahora, ¿qué van a decir mis padres? Me dice el Señor que está tocando a alguien allí que nos está viendo. Para ti también es esta prédica, mujer. No te juzgues, me dice el Señor, no te juzgues porque hoy vas a ser libre. Vas a ser libre de culpa. Has llevado culpa por muchos años. Amén. Maldiciones autoimpuestas. Gloria a ti. Tercero, síntomas de las maldiciones. Tormentos nocturnos, pesadillas. Las voy a leer despacio. Tormentos nocturnos, pesadillas, depresión continua. Aquellas personas que no saben por qué están tristes. Oye, ¿y tú ayer no estabas feliz? ¿Hoy por qué estás triste? Y esa persona se hace un autoanálisis y dice, no sé por qué estoy triste. No sé por qué estoy triste. Dolores de cabeza frecuentes. Fatiga inexplicable. Personas que viven cansadas todo el tiempo, con somnolencia todo el tiempo. Yo he visto personas aquí en la iglesia que llegan y tan pronto se sientan, se duermen. Un espíritu de estupor se llama eso. En esta hora, en el nombre del Señor, todo espíritu de estupor se va. En el nombre de Jesús. Alcoholismo. Hay un alcoholismo que es generacional. Tú ves alcohólico al papá, alcohólico al hijo, alcohólico al nieto. Todos son alcohólicos. Confusión. Frecuentes accidentes. Pensamientos suicidas. Ojo con esto. Hay gente que no se atreve a hacerlo, pero que lo piensa. Temor. Por temor no lo hacen. Pero hay pensamientos de suicidio. Que hay un problema y enseguida el pueblo de Israel, ojalá muriera yo. Ojalá muriera yo. ¿Tú crees que esa es la solución? ¿Tú crees que esa es la solución? Morirte. Si fuera por querernos morirnos, desde Elías nos hubiéramos muerto ya. Ojalá me muriera. Explosiones de enojo. Aquellas personas que no pueden controlar la ira. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener dominio propio. Ese es el antídoto contra la ira. Y nosotros hemos hablado aquí en este altar de que convivir con una persona que tenga ataques de ira es como estar al pie de un volcán a punto de explotar, no se sabe cuándo va a explotar. Explosiones de enojo, lagunas mentales, algunas enfermedades. ¿Se has visto cuando vas al médico, el médico lo primero que te dice es, ¿su mamá sufrió de esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hereditarias, enfermedades hereditarias, maldiciones que se heredan. Hoy vamos a ser libres de todo eso. No sé quién de ustedes quiera ser libre de todo eso. Muertes prematuras en la familia, pobreza, bancarrota continua. Aquí me quiero detener un poquito. Miren, hay algo que se hereda. Bueno, muchas cosas se
vivido en una familia que no sabe manejar las finanzas, esas maldiciones tú las transmites. El mal manejo del dinero es un mal ejemplo para los hijos. Cuando tu hijo te ve fracasar una y otra y otra y otra vez, tu hijo también tiende a repetir esta conducta. Cuando hay un hogar en donde no se ahorra, en donde se gasta demasiado, en donde siempre hay deudas, en donde no hay proyectos. ¿Saben una cosa, iglesia? El dinero no es para gastarlo. ¿Para qué es el dinero? Lo dice aquí dos mujeres muy sabias. Yo confío en ellas. Yo creo que tienen la razón. Una, porque ha estudiado al respecto. Y la otra, porque es la que maneja las finanzas. No porque Miguel no lo haga. Miren esto. Aquí hay una... No, espérense por favor. Aquí hay una... Ay, sí, pero cuando hay una regla, una excepción. Gracias. Padre, gracias. Casi me reviento. Una excepción a la regla. La palabra del Señor nos dice que nosotros como sacerdotes debemos manejar las finanzas. Entre ellos han llegado a un acuerdo. ¿Cuántas finanzas hay en tu casa, Miguel? Una. Sí. Pero Miguel, con la orden del Señor, le dijo a Alison: usted maneja mejor las finanzas, mamá. Miguel trae lo que se gana y las maneja Alison. Es una excepción a la regla. He visto algunos hogares que funcionan de esa manera. El hogar de mis suegros se condujo de esa manera. Y qué tremendo éxito tuvieron ellos. Las finanzas las manejó siempre mi suegra. Una mujer muy capaz para las finanzas. Y mi suegro un hombre muy trabajador. Y llegaron lejos. Muy lejos. Miren esto, iglesia. Esto se los regalo porque se los digo de parte del Señor. Como les decía yo al principio, no en vano Dios nos trasnocha pensando en todo esto, preparando una prédica. Se los he dicho muchas veces. Tal vez hoy toque algún corazón. Hay leyes en las finanzas, leyes divinas, leyes bíblicas. Una de ellas es el diezmo. Pero para que las finanzas de un hogar sean exitosas, tiene que haber tres pilares. Uno de ellos es trabajar fuerte. Porque el que no trabaja no devenga. Eso es así de fácil. Pues creo que eso es normal, ¿cierto? O sea, hay que levantarse tempranito a trabajar. Uno. Y a trabajar, le dijo el Señor a Josué: trabaje duro, papito, duro. Lo que viene es exitoso, pero hay que trabajar duro. Uno, el trabajo. Dos, el diezmo. Y tres, la administración. Haz conmigo así. Tres pilares. Primero, trabajar fuerte. Segundo, no los escucho. Primero. Segundo. Tercero, hay que saber administrar. Cuando una familia... Ay, Señor, ayúdame. Dame paciencia, porque para poder expresar esto nuevamente hay que tener mucha paciencia. No saben cuánta paciencia. Porque es que lo he dicho muchas veces. En un hogar no pueden haber dos proyectos. Búscame, por favor. No pueden haber dos proyectos. Imagínate esto. Nos vamos de vacaciones. ¿Quiénes se quieren ir de vacaciones? Parejas que se quieren ir de vacaciones. ¿Sí? Entonces dice el esposo: mamita, nos vamos entonces para Melgar. Para Melgar nos vamos. ¿Sí? Y el esposo empieza a ahorrar para irse para Melgar. Y la esposa dice: no, ¿sabe qué? Yo decidí que nos vamos para Villeta. Y él comienza a ahorrar para irse para Melgar y ella para Villeta. ¿Para dónde se van a ir entonces? ¿Cómo? No están de acuerdo. No están de acuerdo. No pueden haber dos proyectos en una casa, iglesia. No pueden haber dos proyectos en una casa. Porque la palabra del Señor, ya no me lo buscaste acá, Santiago.
Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, podemos decir, sabiendo Jesús los pensamientos de nosotros, les dijo, es decir, nos dijo, todo reino dividido contra sí mismo, porque cuando hay división en el hogar es contra él mismo. Cuando hay dos opiniones en una casa es contra el mismo hogar. No es contra el hogar del vecino, es contra tu hogar. Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿no? Yo podría agregar algo así como no prosperará. Yo entendí algo a través de los años. Entendimos algo. Primer principio. Esa pastora que ustedes ven ahí, tan hermosa ella me había quitado a mí el sacerdocio. Por muchos años. ¿Quién la ve, no? Me había quitado el sacerdocio. Y ella decía lo que se hacía. O sea, yo me voy a poner como ejemplo, nuestro hogar como ejemplo. Uno como predicador muchas veces tiene que exponer su casa, pero pues de eso se trata. Así que ella me quitó el sacerdocio. Y preguntarán ustedes, pastor, ¿y usted por qué le quitó el sacerdocio a su esposo? ¿Sí? Porque yo era un irresponsable. Yo no sabía administrar las finanzas. Todo lo que caía en mi mano se convertía en cerveza o en aguardiente o en whisky o en amigos. Y un buen día le dijo el Señor a ella, no a mí, devuélvele el sacerdocio a tu esposo. Es decir, devuélvele la autoridad y él me rendirá cuentas a mí. Vamos por partes, ¿verdad? Cuando yo tomo el sacerdocio, tuve que pasar por un proceso bien difícil, porque Dios casi siempre, cuando tú no aprendes a administrarlo mucho, Dios te va a poner a administrar lo poco. Bíblicamente es al contrario. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú no eres fiel en lo poco, Dios no te puede poner en lo mucho. Y si te tiene en lo poco, en lo mucho te va a poner en lo poco. ¿Sabes cuándo aprendes tu economía, a administrar la economía? Cuando cuentas pesitos. ¿Quién sabe contar aquí pesitos, por favor? ¿Quién ha contado monedas? Hoy se acaba eso, me dice el Señor. Hoy se acaba eso, me dice el Señor. Hoy se acaba eso en esta iglesia. Hoy se acaba eso. Se acaba eso. El Señor nos hablaba esta semana a través de mi esposa que se acababa la escasez en mi casa. Y yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Lo creo para mis hijos, lo creo para mis nietos, lo creo para el que todo aquel que tenga los principios bíblicos bien claros, yo también lo creo. Ahora vamos a ver si los principios están en orden. Primero, hay que darle el sacerdocio al esposo. Solamente una mujer dijo amén, pero es para todas. Es para todas. Para todas es. O sea, aquí no es para la que le parece o la que... No. Una de las cosas, recordemos que una de las cosas que trae maldición es poner en duda lo que la Biblia dice. Y saben, Dios no se equivoca. Hasta el momento no se ha equivocado jamás. Otro de los principios es que el esposo debe ser responsable. ¿Y qué es responsable, pastor? El esposo debe ser, 2 puntos, proveedor. Ahí sí las mujeres dicen amén, ¿cierto? Proveedor, protector y ejemplo. Amén. Ok, entonces vamos hasta ahí. El otro punto que es importante que lo tengamos en claro es que en una casa dividida no hay progreso. Es decir, que una casa no puede tener 2 finanzas. Una casa no puede tener 2 finanzas. Porque nos vamos para Melgar o nos vamos para Villeta. Porque si nos vamos de vacaciones los dos, con nuestros niños, tenemos que tener claro para dónde nos vamos. ¿A usted no le tocaría a ella irse para Villeta y yo me voy para Melgar? Y eso no es bíblico. No solamente en las vacaciones, sino en todos los proyectos de un hogar. Hubo una familia que a mí me dio un ejemplo tremendo. Y a partir de que ellos entendieron, sobre todo ella pudo entender este principio bíblico, Dios comenzó a bendecirlos.
ya no asisten a la iglesia. Pero ellos se propusieron conseguirse una cajita, un tarrito, yo no sé dónde echaban ellos la provisión, una caja. Y cogían la cajita y todo lo que llegaba, no importando de dónde llegaba, si era él o si era ella, el proveedor en ese momento, iba a esa misma cajita. Sacaban el diezmo y luego comenzaban a sacar los gastos. Entonces, de la cajita decía él, voy a ir a pagar los servicios. Decía ella, voy a ir a hacer el mercado. Hay diferentes funciones, pero no diferentes proyectos. Yo sé que este tema es espinoso, pero realmente no me importa. Si te gusta o no te gusta, yo tengo mi vida arreglada. Yo te estoy dando un ejemplo de cómo se puede arreglar un hogar. Yo te estoy dando simplemente un ejemplo de cómo salir de la maldición. Porque la palabra del Señor me dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y que toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará, no permanecerá, no va a llegar a ningún lado, mejor dicho. No pueden haber finanzas divididas en una casa. Luego no es un hogar. ¿Recuerdan los votos matrimoniales? ¡Wow! Una sola finanza. El Señor nos destinó, nos hizo varón y hembra, claro, varón y hembra, para que nosotros buscáramos la persona con la que queremos compartir el resto de nuestras vidas. Y que pudiéramos tener un mismo proyecto, un proyecto en común. Y les voy a decir algo, ¿por qué el Señor, o sea, cuál es la razón la cual se la pregunté a Dios por mucho tiempo, por años? ¿Por qué esta situación sucede en las familias? Y es por lo siguiente. Porque las mujeres no se quieren someter a los maridos. Tú quieres ser exitoso. Tú quieres que tu hogar sea exitoso. No pueden haber dos proyectos. Y hoy te lo digo de parte de Dios. Si tú no corriges esa situación, tú seguirás en la misma condición. Hay principios bíblicos, hay leyes financieras que yo tengo que seguir para ser una persona exitosa. No me preguntes cómo manejamos nosotros, a qué cantidad de finanzas llegan a nuestra casa. Pero lo que sí te puedo decir es que somos exitosos. Dios toca corazones en cualquier latitud para bendecir nuestra casa. He recibido llamadas, he recibido mensajes, he recibido consignaciones de los sitios que ustedes no se imaginan y por las personas que ustedes no se imaginan. Y en el momento en el que ustedes no se imaginan. 30 segundos antes. Porque hay leyes y principios que en mi casa se cumplen. Porque la Biblia nosotros no la hemos tomado de la manera en que queremos tomarla. Yo no le he hablado a mi esposa jamás acerca de esto, pero no sé qué cosas a ella de pronto le incomoden de esta situación bíblica. Pero jamás ella me ha dicho, yo no estoy de acuerdo con esto. Miren, les voy a contar un testimonio. El año pasado nos quedamos sin carro. Dios es bueno, iglesia. Pero si yo mantengo esas leyes claras en mi casa. El año pasado nos quedamos sin carro porque tuvimos una pérdida terrible. Algunas de las personas de la iglesia lo conocen. Yo me quedé sin carro porque tuvimos una situación muy difícil que no viene al caso. O sea, yo no estoy contando mi tristeza, estoy contando es la bendición. Así que nos quedamos sin carro. Y mi esposa se ve para Estados Unidos. El Señor le dijo, vente para Estados Unidos. De allí salieron para Argentina. Y comenzamos a orar al Señor. Señor, un carrito. Señor, o sea, es una necesidad, un carrito es una necesidad. Señor, el carrito, por favor, el carrito. Yo me quedé trabajando aquí en Colombia. Aquí la situación no estuvo en esos 2 meses
no estuvo muy solvente, muy boyante, muy tranquila económicamente. Pero como en mi casa se maneja una sola finanza, ella fue bendecida en Estados Unidos y en Argentina y trajo la plata para nuestro carro. En 2 meses. Lo que tú te tardarías 4 años pagando, Dios me lo dio en 2 meses. Y no en 2 meses, en un par de consignaciones. Vive Jehová, el Dios de las leyes, el Dios de los principios, el Dios de los proyectos, el Dios de la verdad, el Dios que quiere que tú y yo sigamos esta santa palabra, no a nuestra manera, sino como Él quiere que la sigamos. Y le dice una de las personas, miren esto, porque es que hay que completar el testimonio. Le dice una de las personas que bendijo a mi esposa. Le dice, oiga, y usted no se compra ni un par de zapatos, ¿no? Porque lo normal de cuando la gente sale, al menos la gente que nos acompaña a nosotros, es cuando tienen la bendición, la provisión de Dios, pues están en otros países, entonces hay que traer cosas para Colombia. Y le dice esa persona, ahorita que usted no se compra un par de zapatos. Y le dice ella, no, porque en mi casa me están esperando con un proyecto. Y es el proyecto de mi hogar. Imagínate que ella se hubiera comprado todo eso no sé, en ropa, en zapatos, en sus cosas. Yo estaría andando a pie. Estaría todavía diciéndole, Señor, mi carrito. Y el Señor me hubiera dicho, se lo di a ella, pero ustedes lo gastaron en otra cosa. En 2 meses, Dios me regaló lo que mucha gente tarda 4 años en pagar. A veces es necesario saber estos testimonios. ¿Cómo lleva el Señor a los pequeñitos? En secreto. Pero cuando se hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú quieres ser bendecido. Tú quieres salir hoy de maldiciones. Tú quieres definitivamente hacerle caso al Señor hoy. Pasa aquí adelante, por favor.